En un estudio, la cámara se detiene en una figura que levanta un mazo de plástico y anuncia una lista de nombres. No es un gesto decorativo. En Venezuela, eso suele ser el anuncio de una persecución. Las palabras en la pantalla activan teléfonos, movilizan despachos y en muchos casos terminan en una casa allanada a la madrugada. Ese hombre es Diosdado Cabello. Bienvenidos al cuarto capítulo de Perfil Sonoro, el podcast sobre perfiles de El Espectador. Buenas noches a toda Venezuela. Saludamos desde aquí, desde su programa Con el Mazo Dando, número 558. Seguimos en formato especial mientras buscamos la fórmula que podamos traer a nuestra gente con toda la seguridad y la tranquilidad de estar en su programa. Mientras tanto, nosotros cumplimos con la tarea de seguir comunicándonos desde aquí, de seguir comunicándonos con nuestro pueblo. Programa 558. Durante años, su programa Con el Mazo Dando dejó de ser solamente un espacio televisivo para transformarse en un instrumento político. Una tribuna desde la cual señalar y con esa señal marcar el destino de quienes se atreven a hablar. Allí no bastan las palabras, los apodos, las acusaciones y las burlas adquieren un peso práctico. Para quienes han sido nombrados, la exposición televisiva no es solo vergüenza pública, es el primer paso de una cadena que puede conducir a la detención. Lo bueno es que con la salida de hoy de Lasayo y de Juan Pablo Guanipa, alias Pequeño Crudo, luego que terminó la mini marcha a la que habían asistido en Chacao, los operadores de drones de última generación del SEBIN pudieron seguir vía aérea a esos dos personajes. Diosdado, decirle a tu amigo el ministro de Interior y Justicia que ya tenemos la nueva ubicación de Lasayo y del Pequeño Siniestro. Un caso reciente lo resume con brutal claridad. Juan Pablo Guanipa, dirigente opositor, fue nombrado en pantalla y acusado públicamente, y semanas después terminó detenido y procesado por cargos que incluyen terrorismo y traición. Para mucha gente, su historia no fue una excepción, fue la confirmación de que la televisión y la represión comparten un mismo guión en Venezuela. El poder de Diosdado Cabello no se agota en el set. Hoy ocupa el Ministerio del Interior, desde donde tiene influencia sobre las fuerzas que controlan la seguridad cotidiana, la policía, la Guardia Nacional, servicios de inteligencia y una red de colectivos que actúan como brazos militares no oficiales. Es una autoridad que opera tanto desde lo institucional como desde lo informal, una combinación que le da alcance y libertad de maniobra. Cuando la operación estadounidense que culminó con la captura de Nicolás Maduro se hizo pública, el nombre de Cabello apareció en los documentos oficiales. Los cargos que vinculan a la cúpula con redes de narcotráfico y crimen organizado lo señalan como un actor central. El gobierno de Estados Unidos, además, ofreció una recompensa considerable por información que condujera a su detención. Pese a ello, Cabello no fue desplazado del escenario político. Siguió en actos, acompañando a la nueva dirigencia y marcando una agenda interna. El cartel de los soles nunca ha existido. Nunca ha existido. Jamás ha existido. Es una narrativa. Y no es un argumento para el ataque. El argumento para el ataque es el petróleo. Eso no es un argumento para el ataque. No. La riqueza es nuestra. Jamás nosotros nos hemos dado aludidos por el tema del cartel de los soles o de las bandas criminales, jamás. Pero cuando se trata de riqueza, Venezuela sí tiene mucha riqueza. Ellos lo saben, que por aquí no está pasando droga en este momento. Por aquí no es. Que busquen por otro lugar. Aquí hay unos cuerpos de seguridad que saben hacer su trabajo. Esa persistencia no es casual. En el chavismo actual conviven distintas lógicas. Delcy Rodríguez aparece como la cara que intenta negociar con el exterior, abrir canales y contener la presión internacional. Cabello representa la facción que rehúye a la apertura y apuesta por la firmeza interna. Si ella necesita moderación para acercarse a sanciones y mercados, él ofrece el músculo que asegura el control dentro del país. Hoy, por supervivencia mutua, comparten espacio. Mañana, nadie lo garantiza. El poder de Cabello es, por demás, profundamente vertical. Su red se extiende por mandos militares y civiles afines, por enlaces en las estructuras de inteligencia y por allegados colocados en puestos clave. A finales de 2024, por ejemplo, se vinculó su influencia con nombramientos en la policía secreta, movimientos que algunos analistas reinterpretaron como la reconfiguración de los aparatos de control bajo su órbita. Esa combinación de control institucional y grupos informales alimenta una retórica marcadamente antiimperialista.
El discurso contra las injerencias externas sirve al mismo tiempo para cohesionar lealtades y legitimar decisiones internas. Pero, a la hora de la acción, esa retórica se traduce en medidas concretas, redadas, detenciones masivas y un patrón de represión que organizaciones de derechos humanos han documentado con preocupación. La operación Tuntún está en pleno desarrollo. Mientras estamos aquí, estamos tocando puertas en este momento. Porque nosotros estamos obligados a garantizar la paz y la tranquilidad de los venezolanos. Que ellos nos sigan subestimando, nos parece perfecto. La mayor garantía de la derrota de la oposición venezolana, de esta oposición extremista, estúpida, es cuando nos subestiman. La semana en la que se implementó la llamada Operación Tuntún es un buen ejemplo. Allanamientos a domicilio, detenciones sin órdenes visibles y una cifra oficial que superó los 2.000 arrestos tras las protestas postelectorales. Para el gobierno, la operación fue una maniobra para restablecer el orden. Para los críticos y observadores, fue la materialización de una política destinada a callar la disidencia. Quien mira desde afuera percibe también el estilo personal de Cabello. Discreto para ciertos ámbitos, capaz de exhibir dureza cuando lo considera necesario. No cultiva la exposición pública como otros líderes. Su poder se siente en decisiones que se toman fuera de la mirada y que luego irrumpen en la vida cotidiana de la gente. Para algunos exfuncionarios, esa modalidad lo convierte en la figura enigmática. No concede confidencias, mantiene un círculo estrecho y ejerce control por las vías que no son siempre fáciles de rastrear. Las acusaciones de corrupción y abuso no son un rumor. Han sido consignadas en investigaciones y testimonios que señalan desde enriquecimientos opacos hasta la coordinación de roles en aparatos de poder. Exfiscales y excolaboradores han asociado su nombre con maniobras económicas y con el uso de cargos públicos para beneficio político y personal. La ONU, reportes internacionales y organizaciones de derechos humanos han incluido menciones a decisiones suyas en el relato de abusos graves. Detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones temporales que, según estas indagaciones, habrían respondido a órdenes de quienes dirigían la inteligencia. Esa combinación de imputaciones internacionales, incluida la acusación por narcotráfico en tribunales extranjeros y la recompensa por información que facilite su captura, y el poder doméstico, convierten a su figura en un ancla del régimen. Pocos tienen tanto que perder si la hegemonía política se resquebraja. Su supervivencia personal está entrelazada con la supervivencia del chavismo, el aparato que él ayudó a construir. Desde nuestro partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela, rechazamos absolutamente esa resolución del presidente emperador Donald Trump contra Venezuela. Esa dimensión personal no termina con él. La familia de Diosdado Cabello también ha estado ligada al poder. Está casado con Marlene Contreras, ingeniera y dirigente política que durante años ocupó cargos públicos dentro del Estado venezolano. Su nombre también formó parte del engranaje oficial. Sus hijos han tenido exposición pública, en especial su hija Daniela. Cabello es además abuelo, un dato conocido, aunque sin mayores detalles sobre su vida privada. No se trata de una intimidad visible, no hay relatos domésticos ni escenas familiares. Lo que sí existe es una constante. El apellido Cabello vuelve y aparece una y otra vez en espacios cercanos al poder. En su caso, la frontera entre lo público y lo personal nunca fue del todo clara. Por eso, cualquier cambio en el tablero político no pondría en juego solo su carrera, sino también el lugar que su entorno ha ocupado durante años en el sistema. Si volvemos a su trayectoria, explica en parte esa combinación de violencia y disciplina. Nacido en Monagas en 1963, se formó en la Academia Militar. Allí coincidió con el comandante Hugo Chávez. Participó en el levantamiento militar de 1992 y más tarde fue pieza en la consolidación del nuevo movimiento político que emergió con la llegada de Chávez al poder. Desde entonces ocupó diversos cargos, gubernamentales y legislativos. Contribuyó a organizar estructuras partidarias, redes territoriales y mecanismos de control político que hoy permanecen como base del poder. Al aire, el ministro Cabello. ¿Aló? Ajá, Diosdado. ¿Cómo está, Eduardo? No estoy muy bien porque me están reclamando aquí un compromiso que no hemos cumplido. La carretera Gamelotal-Burías, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no han comenzado a hacer esa carretera? Con el tiempo su perfil se inclinó hacia la dirección y la contención.
disciplinar las bases, asegurar la fidelidad y disuadir la disidencia. Para esto se valió de instituciones formales e instrumentos paralelos. Aquellos que trabajaron dentro del sistema cuentan que su interés no solo era administrar, sino sostener un orden sin fisuras. Por eso la lealtad se volvió moneda y la advertencia una práctica habitual. Los efectos de esa práctica son palpables en la vida cotidiana de la oposición y de activistas. Detenciones que buscan ejemplificar, procesos judiciales con escasa transparencia y un clima de inseguridad política que frena la protesta. Para juristas y activistas, la mezcla de controles y señales públicas, como las que Cabello emite desde la televisión, constituyen una estrategia deliberada para minar la capacidad de organización de quienes se oponen. Los analistas que han seguido el régimen describen a Cabello como un representante de la vieja guardia autoritaria, un operador que cree que la estabilidad se logra mediante el control estricto y la eliminación de espacios de contestación. Su lógica es la del hilo y el tejido. Si se tira, todo se deshace. Eso dicen algunos sociólogos que han estudiado la estructura del poder en Venezuela. No es una metáfora gratuita. Esa lógica explica por qué ante cualquier indicio de debilitamiento la respuesta suele ser rápida y contundente. Vamos a prender la luz, vamos a prender las cocteleras, para que vean que lo que estamos entregando son unidades de primera. La misión de los funcionarios es trabajar incansablemente junto a nuestro pueblo. ¡Avanzar! A ojos de los críticos, Cabello personifica la parte más cruda del proyecto revolucionario, la que prescinde del consentimiento y se sostiene por la fuerza y el clientelismo. Para otros sectores del país, en cambio, sigue representando la garantía de orden, un actor dispuesto a aplicar la mano dura donde otros no se atreven. Esa ambivalencia define buena parte de su capacidad de permanencia política. En ese sentido, la gran pregunta no es tanto su biografía, que ya la conocimos, sino la sustentabilidad del modelo que él encarna. ¿Cuánto tiempo podrá sostener un sistema que depende en buena medida de la acción de hombres que ejercen el poder con discreción y amenaza? ¿Qué pasa cuando las presiones externas e internas se multiplican y el costo de mantener la maquinaria se vuelve más alto que el beneficio de conservarla? Cabello sigue ahí, con su mazo dando para la foto, con sus redes para la toma de decisiones y con la capacidad de intimidación como respaldo. Mientras el tablero político cambie y aparezcan nuevas fuerzas que desafíen el status quo, su figura será prueba de la pregunta que atraviesa el país. ¿Resistirá el chavismo o se romperá por dentro? No caigamos en la desesperanza. Tengamos toda la fe puesta y al final de esta batalla el pueblo de Venezuela saldrá victorioso. Que al final de estos ataques nosotros venceremos. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! Perfil Sonoro es el podcast sobre perfiles del espectador que repasa los matices de los personajes que están en el centro de la noticia en Colombia y el mundo. Cada episodio construye una identidad hecha de voz, contexto y memoria. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Qué los rodea? ¿Y por qué hoy concentran el poder, la controversia o la atención pública? El capítulo de hoy fue guionizado y presentado por Hugo Caro. La captura de audio fue realizada por quien les habla, Jessica Angulo. La edición y el montaje fueron responsabilidad de Richard León. La línea gráfica que ven en redes sociales es autoría de Carlos Díaz. Nos escuchamos la próxima semana con un nuevo capítulo de Perfil Sonoro.